Más de 5 millones de personas en el mundo interactúan diariamente con una superficie aparentemente inerte, tocándola para comunicarse, trabajar y entretenerse. Cada pulsación, cada deslizamiento, cada gesto en la pantalla de un teléfono inteligente, una tableta o un cajero automático es el resultado de una ingeniería prodigiosa que convierte un simple contacto físico en una orden digital. Esto no es magia, es la aplicación precisa de principios científicos que operan en silencio, invisibles bajo la superficie brillante de nuestros dispositivos. La verdadera maravilla radica en entender cómo una lámina de vidrio y unos cuantos circuitos pueden discernir la ubicación exacta de un dedo o un lápiz, traduciendo ese tacto en una interacción fluida y natural. Para desentrañar este misterio, debemos retroceder en el tiempo, a los orígenes de esta tecnología que ha transformado la interacción humana con las máquinas. Las primeras pantallas táctiles no eran tan sofisticadas como las actuales. Su funcionamiento se basaba en un principio mecánico mucho más directo. Estas eran las pantallas táctiles resistivas, una innovación crucial que apareció a finales de los años 60 y se popularizó en la década de los 80. Su fundamento era la resistencia eléctrica. Imagina dos capas delgadas y transparentes, una sobre otra. Cada una de estas capas está recubierta con un material conductor, generalmente óxido de indio y estaño, un compuesto que permite la conducción eléctrica y al mismo tiempo es casi completamente transparente. Estas dos capas están separadas por un espacio mínimo, por pequeñísimos puntos espaciadores que impiden que se toquen directamente cuando no hay interacción. Cuando un usuario presiona la pantalla con un dedo, un lápiz o cualquier otro objeto, incluso con un guante, la capa superior flexible se dobla y hace contacto con la capa inferior. En ese punto de contacto se completa un circuito eléctrico. Los controladores de la pantalla miden el cambio en la resistencia eléctrica que ocurre cuando las dos capas se tocan. Este cambio es registrado y se utiliza para determinar las coordenadas exactas, es decir, el punto X y el punto Y, donde se ha producido el contacto. Pensemos en los cajeros automáticos de hace una década o en los sistemas de navegación de posicionamiento global antiguos. Muchos de ellos empleaban esta tecnología resistiva. También la vimos en dispositivos industriales o en las consolas de videojuegos portátiles de antaño, como la Nintendo DS, donde un lápiz era a menudo el método preferido de interacción debido a la precisión que ofrecía al escribir o dibujar en la pequeña pantalla. La ventaja principal de las pantallas resistivas era su versatilidad. Funcionaban con cualquier objeto que aplicara presión, lo que las hacía muy útiles en entornos donde se necesitaba precisión con un lápiz óptico o donde el contacto con el dedo desnudo no era siempre posible. Sin embargo, presentaban limitaciones significativas que eventualmente las relegaron a nichos específicos. La claridad de la imagen se veía comprometida porque las dos capas conductoras y el espacio entre ellas absorbían o reflejaban algo de luz. Además, al ser una tecnología basada en la presión mecánica, eran menos duraderas y más susceptibles al desgaste o a daños por arañazos. Y lo más importante para la era moderna, no podían detectar múltiples puntos de contacto simultáneamente, lo que significaba que los gestos multitáctiles, como pellizcar para hacer zoom o rotar una imagen con dos dedos, eran imposibles. Esta limitación fue el catalizador para la búsqueda de una nueva y más avanzada solución. Fue entonces cuando las pantallas táctiles capacitivas emergieron, cambiando radicalmente la forma en que interactuamos con la tecnología. A diferencia de las resistivas, que medían la presión, las capacitivas detectan la conductividad eléctrica del cuerpo humano. Existen dos tipos principales de pantallas capacitivas, las capacitivas de superficie y las capacitivas proyectadas, siendo estas últimas las que impulsan casi la totalidad de nuestros dispositivos modernos. Las pantallas capacitivas de superficie fueron las primeras en popularizarse. Consistían en una sola capa de óxido de indio y estaño, un conductor transparente, depositada sobre un sustrato de vidrio. 4 electrodos se colocaban en las esquinas de esta capa. Cuando un dedo, que es conductor eléctrico, toca la pantalla, atrae una pequeñísima cantidad de corriente de cada una de las 4 esquinas. Los circuitos de control miden la corriente que fluye desde cada esquina hacia el punto de contacto. Al comparar la magnitud de estas corrientes, el controlador puede calcular la posición exacta donde se ha producido el toque.
Las pantallas capacitivas de superficie ofrecían una claridad de imagen superior a las resistivas, ya que solo tenían una capa conductora. Eran más duraderas porque no dependían de la flexión mecánica y eran más reactivas al tacto. Sin embargo, al igual que sus predecesoras resistivas, las capacitivas de superficie también tenían una gran limitación. No soportaban el multitouch. Solo podían registrar un único punto de contacto a la vez. Además, requerían el contacto de un material conductor, lo que significaba que no podías usarlas con guantes normales o con un lápiz de plástico sin una punta especial que simulara la conductividad del dedo. A pesar de sus avances, la necesidad de una interacción más intuitiva y versátil llevó a la invención y perfeccionamiento de la joya de la corona en la tecnología táctil, la pantalla capacitiva proyectada. La pantalla capacitiva proyectada, o PCCAP por sus siglas en inglés, es la verdadera maravilla detrás de la magia que experimentamos a diario con nuestros dispositivos. Tu teléfono inteligente, ese que sostienes en la mano ahora mismo, o la tableta que usas para leer, ambos emplean esta sofisticada tecnología. El principio fundamental es la creación de un campo eléctrico y la detección de cómo ese campo se altera. Una pantalla capacitiva proyectada no tiene una, sino dos capas de material conductor transparente, nuevamente óxido de indio y estaño, intrincadamente grabadas en un patrón de rejilla. Una de estas capas contiene filas de electrodos horizontales, mientras que la otra contiene columnas de electrodos verticales. Estas dos capas están separadas por una delgada capa aislante y forman una cuadrícula de intersecciones, como un tablero de ajedrez diminuto e invisible. En cada una de estas intersecciones se forma un pequeño condensador. Un condensador es un componente electrónico capaz de almacenar energía en un campo eléctrico. En este caso, cada punto de la cuadrícula genera un campo eléctrico minúsculo y constante. Cuando un dedo o un lápiz capacitivo se acerca a la superficie de la pantalla, la conductividad del cuerpo humano interactúa con el campo eléctrico en la intersección más cercana. Esta interacción causa una alteración, una distorsión en la capacitancia del condensador en ese punto específico. Es un cambio sutil. Imagina que cada punto de la cuadrícula es como una pequeña antena. Cuando tu dedo se acerca, es como si una parte de la señal de esa antena fuera drenada o desviada hacia tu cuerpo. Un microchip controlador, una especie de cerebro miniatura dedicado a la interacción táctil, está conectado a esta rejilla. Este chip monitorea constantemente los niveles de capacitancia en cada intersección. Cuando detecta una anomalía, un cambio significativo en la capacitancia en uno o más puntos, inmediatamente sabe que se ha producido un toque. La belleza de esta tecnología reside en su capacidad para detectar no solo la presencia de un toque, sino también su ubicación precisa. Al analizar los cambios de capacitancia en múltiples puntos contiguos o cercanos, el controlador puede determinar con gran exactitud las coordenadas X y Y del contacto e incluso la forma y el tamaño del área de contacto. Este nivel de detalle es crucial para la precisión y la fluidez de la interfaz de usuario. Pero la verdadera revolución de las pantallas capacitivas proyectadas radica en su capacidad para el multitouch, para detectar múltiples toques simultáneamente. Puesto que el microchip monitorea cada intersección de la cuadrícula de forma independiente, puede identificar y rastrear varios puntos de contacto a la vez. Esto es lo que permite los gestos intuitivos que damos por sentados hoy en día, el famoso pellizco para hacer zoom en una fotografía, donde dos dedos se mueven separándose o acercándose, la rotación de imágenes o el desplazamiento con varios dedos. Cada uno de estos movimientos es interpretado como una serie de cambios de capacitancia en diferentes coordenadas que el controlador traduce en acciones complejas para el sistema operativo del dispositivo. El óxido de indio y estaño, ese material casi mágico que mencionamos, es fundamental por su doble cualidad. Es un excelente conductor eléctrico y, al mismo tiempo, es prácticamente transparente, permitiendo que la luz de la pantalla subyacente pase sin obstáculos. Este material se deposita en capas extremadamente delgadas, con un grosor que puede ser de apenas unos pocos nanómetros, lo que es 1000 millones de veces más pequeño que un metro. Estas capas se graban con láser o fotolitografía para crear los patrones de rejilla precisos. La fabricación de estas pantallas es un proceso de alta precisión que requiere entornos de sala limpia para evitar cualquier contaminación que pueda afectar el rendimiento. Sobre estas capas sensibles se coloca una cubierta protectora, generalmente de vidrio templado, como el famoso Gorilla Glass o sus equivalentes.
Este vidrio no solo protege la delicada tecnología capacitiva y la pantalla subyacente de cristal líquido o de diodo orgánico emisor de luz de arañazos, golpes y caídas, sino que también tiene propiedades ópticas avanzadas para minimizar los reflejos y mejorar la claridad visual. Aunque el vidrio es un aislante eléctrico, su grosor se calcula cuidadosamente para permitir que el campo eléctrico de la cuadrícula capacitiva se extienda lo suficiente como para ser afectado por la conductividad de un dedo en su superficie externa. Es por eso que, aunque no toques directamente los electrodos de óxido de indio y estaño, tu toque aún puede ser detectado. La evolución de las pantallas táctiles no se detuvo con el multitouch. Hemos visto avances significativos en la integración de componentes. Por ejemplo, en algunas pantallas modernas, las capas capacitivas no son un módulo separado, sino que se integran directamente en el propio panel de la pantalla de cristal líquido o de diodo orgánico emisor de luz. Esto se conoce como tecnología in-cell o on-cell, lo que permite dispositivos más delgados, ligeros y con una mayor respuesta táctil, ya que hay menos capas entre el dedo y los píxeles. Esta integración no solo optimiza el espacio y el peso del dispositivo, sino que también reduce la distancia entre el punto de contacto y la visualización, mejorando la sensación de respuesta y precisión para el usuario. Otro desarrollo crucial es la incorporación de la sensibilidad a la presión. Algunas pantallas táctiles pueden detectar no solo dónde tocas, sino también con qué fuerza lo haces. Esto se logra mediante capas adicionales de sensores de fuerza o a través de algoritmos complejos que interpretan ligeras variaciones en el área de contacto capacitiva. Esta capacidad abre un abanico completamente nuevo de interacciones, desde la activación de menús contextuales con una pulsación fuerte hasta la creación de líneas con diferentes grosores al dibujar, dependiendo de la presión aplicada con un lápiz digital compatible. Un ejemplo notable de esto se observa en las tabletas gráficas profesionales utilizadas por artistas y diseñadores, donde la sensibilidad a la presión es fundamental para una experiencia de dibujo y pintura realista. La retroalimentación háptica es otra dimensión de la interacción táctil que ha crecido en sofisticación. No es el mecanismo de detección de toque en sí, sino una respuesta a este. Cuando tocas un botón en tu pantalla y sientes una ligera vibración o un clic, no estás realmente presionando un botón físico. Lo que sientes es la respuesta de un pequeño motor áptico dentro del dispositivo, que genera una vibración localizada y controlada con precisión. Este motor, que puede ser un actuador resonante lineal o un motor de masa excéntrica, crea una pequeña fuerza o vibración que simula la sensación de presionar un botón físico, mejorando la experiencia del usuario al proporcionar una confirmación táctil de que la acción ha sido registrada. Esto contribuye significativamente a la sensación de realismo y control. La adopción masiva de las pantallas táctiles ha transformado incontables aspectos de nuestra vida diaria y de la industria global. En el sector minorista, las cajas registradoras de punto de venta modernas a menudo utilizan pantallas táctiles, agilizando las transacciones y haciendo la capacitación del personal más intuitiva. En la educación, las pizarras interactivas táctiles han reemplazado a las pizarras tradicionales, permitiendo a profesores y estudiantes colaborar de maneras dinámicas e interactivas. En el campo de la medicina, los dispositivos de diagnóstico y monitoreo a menudo incorporan interfaces táctiles para una operación más limpia y eficiente, minimizando la necesidad de botones físicos que podrían albergar gérmenes y facilitando la entrada de datos en entornos críticos. La industria automotriz ha adoptado las pantallas táctiles en los sistemas de infoentretenimiento de los vehículos, ofreciendo control sobre la navegación, el audio y las comunicaciones. Aunque su uso en vehículos requiere una cuidadosa consideración de la seguridad vial, la tendencia hacia interfaces táctiles es innegable. Incluso en el ámbito de la automatización industrial y la fabricación, las pantallas táctiles se encuentran en los paneles de control de maquinaria compleja, permitiendo a los operadores monitorear y ajustar procesos con una interfaz visual y táctil más amigable. La versatilidad y la facilidad de uso de las pantallas táctiles las han convertido en un componente indispensable en casi todos los sectores tecnológicos. El impacto económico de esta tecnología es monumental. La industria global de las pantallas táctiles, abarcando desde los fabricantes de componentes hasta los integradores de sistemas, representa un mercado de cientos de miles de millones de dólares. Países como Corea del Sur, Japón, China y Taiwán son líderes en la producción de los materiales y componentes clave, como el óxido de indio y estaño y los paneles de vidrio.
La innovación en este campo no se detiene. La investigación y el desarrollo continúa a un ritmo vertiginoso, buscando nuevas formas de mejorar la experiencia táctil, hacerla más duradera, más eficiente y más integrada. Mirando hacia el futuro, la evolución de las pantallas táctiles promete seguir sorprendiéndonos. Ya estamos viendo el surgimiento de pantallas plegables y enrollables, que utilizan materiales flexibles para las capas conductoras, abriendo nuevas posibilidades de diseño y funcionalidad para los dispositivos portátiles. Los sensores de huellas dactilares integrados bajo la pantalla, que utilizan variantes de la tecnología capacitiva para escanear las crestas y valles de los dedos a través del vidrio, son una realidad común en los teléfonos de alta gama, eliminando la necesidad de botones físicos dedicados para la seguridad biométrica. La próxima frontera podría ser la interacción sin contacto, donde los gestos de la mano se detectan sin necesidad de tocar la pantalla directamente, utilizando tecnologías como el radar de onda milimétrica o sensores de proximidad avanzados. Esto podría ser particularmente útil en entornos donde la higiene es primordial, como hospitales o cocinas, o para mejorar la accesibilidad para personas con ciertas discapacidades. Además, la integración de la inteligencia artificial para predecir la intención del usuario, basándose en los patrones de toque, o para adaptar la interfaz de usuario de forma dinámica, está en sus primeras etapas. La comprensión de cómo funcionan las pantallas táctiles, desde las rudimentarias resistivas hasta las sofisticadas capacitivas proyectadas, nos revela una historia de ingenio humano, de la aplicación de principios físicos para resolver problemas prácticos y mejorar nuestra interacción con el mundo digital. Es un testimonio de cómo la ciencia básica se traduce en herramientas cotidianas que dan forma a nuestras vidas. La próxima vez que toques la pantalla de tu dispositivo, recuerda la intrincada red de electrones y campos eléctricos que trabajan en perfecta armonía para traducir tu intención en acción. Es una sinfonía invisible de ciencia y tecnología que ocurre miles de millones de veces cada día en todo el planeta. Si esta inmersión en la ciencia de lo cotidiano ha despertado tu curiosidad, te invitamos a unirte a la comunidad de Explorando. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas aventuras en el mundo del conocimiento. Dale un me gusta a este video si has encontrado fascinante el viaje detrás de la pantalla táctil y déjanos un comentario para compartir tus propias experiencias o preguntas sobre este increíble tema. Tu participación impulsa nuestra exploración. No olvides compartir este video con cualquier persona que creas que podría maravillarse con la ciencia detrás de la magia diaria.